Que uno de los ejes principales de la campaña y de la Asamblea Ciudadana que se ha abierto en Madrid tiene que ser la feminización de la política y reflexionar qué es una política feminista, y por eso hemos quedado esta tarde unas cuantas mujeres para hablarlo, para pensarlo juntas, y hemos aprovechado para hacer un experimento de Facebook y retransmitir por todas las cuentas a la vez. Así que vamos a hablar de esto. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es que nosotras pensamos, quienes estamos en un proceso adelante, consideramos que todavía hace falta ser feminista, que vivimos en un mundo en el que existe la desigualdad, el patriarcado, y que cuando las sociedades son desiguales, eso se transmite a la política. La política es un campo especialmente minado para que haya desigualdades, y por tanto que tenemos que feminizar el espacio de la política porque está impregnado todavía de eso. Diría que también nos importa enormemente que estamos en una comunidad autónoma que ha sido gobernada durante más de 20 años por el Partido Popular, ¿no?, que ha tenido políticas de recortes y de austeridad que han sido enormemente lesivas para las mujeres, que tenemos una brecha salarial y una precariedad femenina enorme, y que obviamente una de las tareas es ganar al Partido Popular, desbancarlo y hacer políticas feministas, ¿no? Y diría también que una de las cosas que tenemos que pensar en este proceso, en el marco de la Asamblea, es que justamente porque pensamos que en la sociedad existe machismo y desigualdad, pensamos que en las organizaciones políticas todavía hay inercias, ¿no?, que hay que contrarrestar con mecanismos, y todavía sigue siendo más difícil para las mujeres que para los hombres participar en política, también en Podemos, entonces tenemos que pensar eso, ¿no? Sí, en mi experiencia, desde luego, yo creo que hace muchísimos años ya que hay cuota de mujer en todos los partidos, que se trabaja por esa línea, pero sigue siendo habitual, como en el terreno corto, en el trato cotidiano, que la voz de las mujeres tenga menos peso, que tengan más necesidad de intentar tener que elevar más, porque digamos que no se escucha, o sea que hay una tendencia a unas dinámicas que masculinizan la política, que invisibilizan a las mujeres, a pesar de tener puestos de responsabilidad, digamos que siempre acaban estando en un segundo plano, en una segunda posición. Y la mujer es como que tenemos que ganarnos más el sitio. Y yo, bueno, hablo a nivel de círculo, soy del círculo de Hortaleza. Entonces, bueno, pues muchas mujeres no pueden asistir a las asambleas pues porque no tienen con quién dejar a sus hijos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los actos, pues tampoco pueden ir. Entonces sería fundamental una pequeña propuesta, que existiesen espacios que permitiesen a estas mujeres acudir, y a hombres que también se ocupen de labores en su casa o que tengan a alguien dependiente. O sea, hay que ayudar, y para eso, por ejemplo, espacio para ludoteca, no solamente niños, sino también personas a lo mejor que te lo pueden llevar con alguna, que tengas que ayudar con alguna discapacidad, una persona mayor que haya que estar un poco más pendiente, o sea, pero tener en cuenta esto siempre, no solamente actos, también en asambleas. Y sobre todo llamar a las mujeres a participar. Claro, yo creo que no es solo o no es tanto una cuestión de participación cuantitativa, es decir, hay muchas mujeres que hacen política, hay muchísimas mujeres en Podemos, igual que hay muchas mujeres también en las instituciones. No es solo una cuestión de estar, sino también de qué papeles nos tocan a cada una, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que suele suceder que hay mujeres que están en los círculos o que están en las organizaciones, pero que cuando tienen que dar ese paso, por ejemplo, a participar en un acto, por ejemplo, a hablar en una asamblea, pues lo tienen más complicado, ¿no? Porque nos han educado, el patriarcado nos educa menos al espacio público y lo hacemos más con los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que una tarea fundamental es la de empoderarnos como mujeres y también como organización, para, a través de distintos mecanismos, fomentar no solo la participación, sino también el estar en los espacios de visibilidad, en las portavocías, allí donde hay que tomar la palabra, ¿no? Que allí donde hay que tomar la palabra también haya mujeres, y que no es un esfuerzo individual de cada una, sino que la organización consiga poner esos mecanismos de forma colectiva.
Yo creo que hay una cosa fundamental que es todo lo que tiene que ver con la formación, incluso con la idea que planteabas de la ludoteca. Yo creo que a veces tendemos a pensar que hay que poner espacios de cuidados para que las mujeres puedan ir, pero que también tenemos que empezar a repensar esas ideas, es decir, que los espacios de cuidados tienen que estar para que no tengan que elegir entre los miembros de la familia quién. Claro, es eso, o sea... O sea, que no es una política para nosotras, sino que es una política feminista. Eso es. Que yo creo que también es uno de los elementos cruciales, es decir, hacer políticas feministas empieza por pensarse desde una posición que no son políticas dirigidas a mujeres, sino dirigidas a transformar la realidad. Claro, es que yo creo que se trata de poner en el centro de la organización y también en el centro de la agenda política la cuestión de los cuidados, que no es una tarea de las mujeres, que no es una cosa que nos tenga que tocar a nosotras por ningún tipo de naturaleza, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad y a nivel de Podemos tiene que ser una responsabilidad de toda la organización, ¿no? Yo creo que se ha avanzado en estos años en la visibilización de los cuidados como una cuestión fundamental sobre la que hay que trabajar con políticas públicas. Creo que también en ese sentido, pues los referentes femeninos institucionales más potentes que tenemos ahora, como las alcaldesas, han puesto esa palabra encima de la mesa y la han considerado una cuestión fundamental en las políticas públicas y ahora tenemos que hacerlo también como organización, tenemos que hacerlo también en Podemos. De hecho, lo de los cuidados es uno de yo creo que de los ejes principales de eso de feminizar la política. A veces hablamos de feminizar la política, pero feminizar la política no es solamente que haya mujeres, es que haya mujeres desde luego, pero también es que se introduzcan otros temas, que se introduzcan otras políticas, incluso que se introduzcan otras formas de política. Sí, yo creo que eso también se ha hablado mucho, se ha trabajado mucho, a mí me parece una cuestión fundamental, ¿no? No es solo que las mujeres, como decíamos antes, que las mujeres estén, porque no nos vale una Virgen, no nos vale una Cifuentes. Su presencia no ha cambiado, no ha hecho feministas las políticas de sus gobiernos, al contrario, nos valen las mujeres y los hombres que hacen políticas feministas y que también entienden o asumen que la política se puede hacer de maneras distintas y que la forma tradicional de hacer política, una forma masculina, masculinizada, incluso machista, en la que el poder se ejerce de arriba abajo, es un poder jerárquico, es un poder a veces autoritario, es un poder que no delega, que no escucha, que no es comprensivo, pues esa forma de política no es la única. Claro, por eso yo creo que también ahí no es solo una reflexión como más esencialista de que las mujeres somos de otra manera, sino que otras formas de hacer las cosas construyen organizaciones más democráticas, más igualitarias, más compartidas, más cooperativas. Yo creo que la clave tiene que ver con eso. Es como si hay mujeres, no es directamente que haya otro tipo de formas de hacer política, porque las mujeres somos por naturaleza, sino que cambiar las estructuras y las formas de comportarnos romperán también una cosa que a mí me parece crucial, que es no hay una forma de hacer política masculina y femenina. Hay una forma de estar en política que no es igualitaria, que no fomenta la igualdad y que no permite apostar por políticas feministas. Claro, y yo creo que también cuando decimos lo de feminizar la política, feminizar la organización, es eso, no es tanto dotarla de cualidades femeninas propias de las mujeres, sino desmasculinizarla, y desmasculinizarla para todos, para hombres y para mujeres. También hay muchos hombres que a lo mejor querrían otras maneras de hacer política que no son las tradicionales, o también hay muchos hombres, como hemos dicho, que quieren una política compatible con los cuidados y con la vida personal y familiar. Cada vez es un espacio que va ocupando más también el hombre. Entonces también ahí las mujeres tenemos que reflexionar y no echarnos encima, no, tranquilo, que yo hago. No, somos personas, partiendo de que somos personas, convivimos en distintos espacios, en nuestra casa, en asambleas, en actos, en el trabajo. Fundamentalmente somos personas. Lo que pasa es que la mujer tiene que luchar para ir ocupando puestos que permitan ejercer políticas. Claro, pero yo creo que también es muy importante que esa lucha no sea una lucha individual, que no recaiga el peso sobre cada una de nosotras, que tengamos que ser valientes. Yo quiero una organización en la que no haga falta ser valiente o ser muy fuerte para ser heroína, porque no queremos ser heroínas, queremos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante qué mecanismos nos ponemos como organización, cómo organizamos Podemos para que esa lucha no sea individual, sino que sea de todos y de todas y que existan mecanismos y apoyos para que eso se produzca, ¿no? Yo creo que hay cosas cruciales, que es
La primera y fundamental, creo que ya no podemos imaginar un Podemos en el que la Secretaría de Igualdad de Feminismo y de Sexualidad no tenga un peso crucial dentro de la organización, que garantice además toda esa tarea de formación, de generación de enlaces en los círculos que puedan garantizar no solo que hay políticas feministas, sino también que la práctica cotidiana en cada uno de los espacios tiene que ver con eso. Hay un ejemplo clásico que es, si nosotros decimos que hay una reunión que empieza una hora y acaba una hora, las decisiones que se toman son en esas horas. Y lo que se tome después, cuando la gente ha tenido que asumir, decir, yo acabo una hora porque tengo tareas personales de cuidados o no, o de vida personal, y lo que salga de esos horarios creo que hay que romperlo. Y esas dinámicas de empezar, eso también te obliga a reducir debates, a escuchar menos monólogos, a ser más operativos, y creo que eso es crucial, que la Secretaría de Igualdad sea un elemento central. Y creo que hay un montón de propuestas más que de la vida cotidiana de los círculos salen, pero si no lo articulamos como un todo, yo creo que... Sí, no, y además las comisiones feministas, por ejemplo, de nuestros círculos también existe. Creo que no se debería quedar solamente en sus reuniones y bueno, luego exponer sus actividades, sino que debería tener presencia en las distintas comisiones de comunicación, comisiones, o sea, las mujeres nos tenemos que obligar a estar en otros espacios, conocerlos y ejercerlos. Tenemos que hacer el feminismo algo transversal, que esté en todos los lugares. Es lo que dice Tania, una Secretaría de Igualdad y de Feminismos asegura que está presente en todas partes. Está igualdad en el lugar donde se toman las decisiones fundamentales y lo reparte hacia abajo y estamos presentes en Eso es fundamental. Bueno, pues creo que tenemos un gran trabajo por delante, pero también muchas ganas y mucha gente, muchas manos para hacerlo. Así que seguimos con ello, adelante y nos vemos el domingo.